que lógicamente nuestro organismo no está hecho para eso, desde la capacidad que tenemos nosotros de retención de, de gases, tanto en pulmones como en sistema circulatorio, y el efecto físico, propiamente dicho, que tiene la presión sobre los gases en el momento que nosotros nos estamos sumergiendo más allá de lo que nuestro organismo tiene capacidad sin adaptaciones especiales. Y me refiero a esas adaptaciones especiales para la inmersión y luego y poder salir de las profundidades para poder deshacernos de gases como el nitrógeno, que lo hemos estado absorbiendo cuando tenemos nosotros nuestros depósitos con aire atmosférico, porque, por supuesto, se puede trabajar a grandes profundidades también con mezclas especiales. Y esas mezclas especiales tienen una concentración más alta de oxígeno y menos de nitrógeno. E incluso se suministra hidrógeno para sustituir a ese nitrógeno por la solubilidad que tiene ese hidrógeno distinta a la que tiene el nitrógeno, que ya vemos que esa escasísima solubilidad que tiene el nitrógeno es lo que nos ocasiona tanto problema. En el momento que estamos disminuyendo la presión cuando vamos ya saliendo, pues ese gas empieza a salirse de la solución, o sea, empieza a salirse del líquido sanguíneo y empieza a convertirse en burbuja propiamente, en burbuja de gas, que eso va a ocasionar que expanda los pequeños capilares, en principio los pequeños, porque pueden ser suficientemente importantes en diámetro esas burbujas, pero lo primero que se va a afectar van a ser esos pequeñísimos vasos a nivel de retina, a nivel de cerebro, que puede ocasionar daños permanentes. Entonces, vamos a ver esto de la inmersión y este mal que podemos nosotros padecer al sumergirnos, así como vimos el mal de altura, y lo vamos a comparar ahora con los animales que están adaptados a sumergirse. Y vamos a ver cuáles son esas adaptaciones y la diferencia que puede haber con esos animales que están hechos para poderse sumergir a esas tremendísimas profundidades, como por ejemplo, cosas que ni con aparatos diseñados, ni los submarinos atómicos pueden llegar a esas profundidades de casi 5 kilómetros, o sea, en las grandes fosas del Pacífico, en donde se han perseguido a cachalotes en particular, es de lo que más profundo se conoce que han llegado animales que se ventilan con aire atmosférico, porque por supuesto hay calamares y demás que llegan a profundidades enormes, que justamente porque el cachalote, su principal alimento son esos calamares, es que él se ve en esa necesidad de llegar a esas profundidades. Pero entonces, ¿qué pasa con esos animales que, igual que nosotros, ventilándonos con el aire atmosférico, pueden llegar a esas profundidades? Por otro lado, estamos claros, sin llegar a esos extremos de los cachalotes, que hay otros animales que se sumergen a profundidades significativas ahí literalmente a puro pulmón, como son las focas, los delfines y demás. Pues entonces nos van a
explicar ahora con todo detalle, ¿verdad, Ana Gabriela? Así como hemos tenido unos ejemplos maravillosos de exposición anteriormente, otros no tan buenos. Pero entonces, nos va a platicar de esto, de estos problemas que hay con la inmersión en el agua, nosotros con equipos especiales, incluso nos explicaban la vez pasada también estas inmersiones sin equipo, o sea, hasta dónde puede uno contener la ventilación, esos momentos de apnea, hasta dónde podemos aguantar, qué es lo que nos hace, que nos da esa sensación de que tengo esa necesidad de inhalar o exhalar, que incluso platicamos cómo esas exhaladas paulatinas pueden retrasarnos ese momento de ruptura que platicábamos ya en alguna ocasión. Pero entonces ahora vamos a platicar también sobre los animales que están acondicionados a poderse sumergir por periodos largos y a profundidades importantes. Bien, ilústrenos, Ana Gabriela, a ver cómo estamos con ese tema. Buenas, buenas. Les voy a platicar aquí, como decía Elic, sobre la fisiología del buceo, que está mi nombre por si no se recuerdan. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a contar algo súper interesante, la verdad. Pues en la litoral del Corea del Sur y el sur de Japón, uy, perdón, me están llamando. Pues en el fondo del océano, el fondo del océano pues es rico en mariscos y algas comestibles. Em, Desde hace más de 1500 años, sí, 1600 años, esta producción ha sido recogida por buceadoras, en su mayor parte mujeres, que mantienen a sus familias con su búsqueda diaria en el fondo del mar, sin utilizar ningún equipo que solo unas gafas improvisadas, ¿verdad? Esas buceadoras se han hecho famosas en todo el mundo por sus destrezas bajo el agua. A veces bajan a profundidades de 25 metros y pueden contener la respiración hasta 2 minutos. Imagínense ese entrenamiento que han tenido durante todo este tiempo. Em, y ellas pues ya después suben a la superficie durante un momento, un descanso, respiran y vuelven a bajar y trabajan aproximadamente durante 4 horas haciendo lo mismo, ¿verdad? Con breves descansos. Estas chicas eligen esta profesión, perdón, desde los 11 a 12 años, o sea, desde que son bien chiquitas, ya saben que este va a ser su trabajo. Entonces se empieza como a entrenar los pulmones, ¿verdad? Em, y pues llegan las buceadoras, hay buceadoras que tienen hasta 65 años haciendo ese trabajo, entonces ni el embarazo las detiene para, para, para bucear, ¿verdad? Entonces, a estas chicas se les llama AMA. Pues actualmente hay unas 30,000 mujeres que viven y trabajan a lo largo de la costa de Corea y el sur de Japón. Hay unos registros arqueológicos que demuestran que esta práctica se inició en el siglo IV con el objetivo de buscar perlas, pero en la actualidad ya priorizan como el alimento y pues como les explicaba anteriormente, de eso trabajan. En años recientes, los fisiólogos, perdón, han puesto sus ojos en esta práctica y considerado intensamente el estudio de las aptitudes y y reacciones fisiológicas de las AMA que consideran las buceadores naturales más hábiles que existen. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen que estén tan bien adaptadas a medios acuáticos? El entrenamiento o la herencia o una combinación de ambas. Bueno, pero entonces hablemos de los dos métodos de la inmersión. Uno
es un sistema en donde la buceadora opera sola. A esta se le denomina cachido. El otro es algo más sofisticado, ya que las buceadoras tienen un ayudante o varios ayudantes en una embarcación y se les denominan funado. Pero hablaremos ahora del cachido, la cachido, perdón. La cachido trabaja desde una pequeña boya, como se ve en la imagen, en la superficie, hace varias inspiraciones profundas y luego nada hacia el fondo del mar y recoge lo que puede encontrar y vuelve a nadar hacia la boya. Debido al consumo de oxígeno, tiene que limitarse a buceos poco profundos, entre 5 a 6 metros, y una inmersión que dura unos 30 segundos, en donde 15 segundos los utilizan para trabajar, o sea, no es muchísimo tiempo, solo respiran y bajan. Las buceadoras pues realizan más o menos como 60 inmersiones por hora. Y como les comentaba, que trabajan entre 4 y hasta más, ¿verdad? Entonces, así es como se podría ver esto. Ahora hablemos sobre las cachido, que pues estas ya trabajan desde pues una como lanchita, digamos, podría ser, en la superficie. Esta lo que hace es que hace varias inspiraciones profundas y luego nada hacia abajo, hacia el fondo, recoge lo que puede encontrar y vuelve a nadar hacia la boya. Debido al consumo de oxígeno, que se limita a buceos poco profundos, no, más grandes, perdón, em, que son de 15 segundos y 15 segundos los trabaja por debajo. Esto quiere decir que trabaja mucho más tiempo que la otra, porque ya tiene mucho más ayuda, por supuesto. Em, sí, perdón, me atareé un poco. Esta buceadora, pues, también puede trabajar hasta los 20 metros, imagínense eso, entonces, y trabaja mucho más tiempo debajo del mar. Mm, Les voy a enseñar aquí un videíto. No sé si es aquí, sí. Bueno, ellas son las amas, las chicas buceadoras. Bueno, en la preparación por la inmersión, las amas hiperventila durante un tiempo de 5 a 10 segundos, toman inspiración final y profunda y seguidamente se sumerge, así como vamos a ir viendo aquí en el video. La hiperventilación sirve para eliminar una cantidad de anhídrido carbónico de la sangre. La inspiración final no es completa, sino que tiene como un 85% de la capacidad de los pulmones. No se sabe exactamente por qué se limita esa inspiración, pero pues ellas dicen que es como para evitar una presión incómoda en los pulmones o pues para disminuir la flotación del cuerpo dentro del agua. Es todo un gran proceso lo que hacen estas chicas. Bueno, cuando la buceadora se sumerge, la presión del agua le comprime el tórax y asimismo el volumen pulmonar. La profundidad que puede alcanzar está limitada, naturalmente, por la compresión pulmonar que puede tolerar. Si se sumerge a una profundidad superior al nivel de la máxima compresión pulmonar, pues sufre de un agobio doloroso, me imagino. Es como que te estén apachando el pecho mm, bien fuerte, ¿no? Las buceadoras, ya como estamos viendo en el video, comienzan su inmersión llenando sus pulmones y rico en oxígeno y relevantemente pobre en anhídrido. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la composición de este aire de los pulmones y con el intercambio gaseoso con la sangre durante la inversión? Con el fin de investigar, se utilizó un sencillo aparato para obtener muestras de aire en los pulmones de las buceadoras bajo el agua sin riesgo para ellas. Se tomaron 4 muestras del aire pulmonar de las buceadoras, una antes de entrar en el agua, la segunda cuando habían hiperventilado y sus pulmones estaban en la superficie,
y estaban a punto de sumergirse, y la tercera cuando llegaban al fondo. Y la última, pues en la profundidad de 12 metros, ¿verdad? También tomaban una cuando ya estaban a punto de subir, digamos, cuando ya estaban en su último momento. Entonces, se midieron las concentraciones y se calcularon las presiones parciales de los gases principales, que es el oxígeno, anhídrido carbónico y nitrógeno. Y los resultados indicaron que cuando las buceadoras llegan al fondo, la concentración de oxígeno en sus pulmones se reduce al paso de oxígeno a la sangre, pero la presión de oxígeno es mayor que antes de la inmersión, por lo que el oxígeno sigue pasando a la sangre a una velocidad considerable. La concentración de anhídrido, ahorita voy a cambiar de, ya vieron suficiente de las AMA. Les estaba diciendo que que la concentración de anhídrido carbónico en los pulmones disminuye debido a la compresión del volumen pulmonar, pero aumenta la presión del anhídrido carbónico en los pulmones y la sangre, y los tejidos retienen anhídrido carbónico. Cuando la buceadora sube del fondo, la expansión de los pulmones hace que el anhídrido salga de la sangre rápidamente, pero la presión parcial del oxígeno en los pulmones desciende drásticamente y puede ceder oxígeno a la sangre en lugar de tomar el oxígeno. Esto puede explicar muchas de las muertes que han ocurrido en los buceadores deportivos al retornar a la superficie después de inversiones profundas y pues excesivamente largas, ¿verdad? Y pues el nitrógeno en la sangre durante la inversión lo que provoca es enfermedades graves al subir a la superficie. Pero las amas son cuidadosas y evitan inmersiones prolongadas y la acumulación excesiva de nitrógeno. Como podemos aquí ver, es los cambios, los gases intercambiados, lo que les contaba anteriormente. Aquí se puede ver como un saco pulmonar, digamos, y la corriente sanguínea, donde se muestran en las 4 etapas de la inversión típica de una ama. Las concentraciones en el pulmón de los 3 gases principales en la superficie se expresan en porcentajes y pues aquí en el fondo. Durante el descenso, la presión del agua sobre los pulmones hace que los gases entren a la sangre, así como se ve ahí. Y durante el ascenso, la situación pues se invierte, ¿verdad? Salen a los pulmones. Bueno, entonces, una de las habilidades importantes que tienen las amas es la capacidad vital, que es la cantidad de aire que pueden inhalar en una sola respiración. Se dice que las amas adquieren esta habilidad a través del desarrollo muscular necesario para resistir la compresión del tórax bajo el agua. Además, se discute como algunos mamíferos y aves buceadoras tienen mecanismos que les permiten reducir la necesidad de oxígeno durante la inversión, y se menciona pues que los seres humanos también disminuyen su ritmo cardíaco bajo el agua. Los investigadores estudiaron el ritmo cardíaco de las amas durante la inversión y descubrieron que disminuía a comparación con su ritmo cardíaco. Acá, miren. Entonces, los investigadores colocaron electrodos en el tórax de las buceadoras y registraron que su ritmo cardíaco mientras nadaban hacia el fondo disminuía automáticamente cuando las buceadoras se sumergían, ¿no? O sea, metiéndose y ya, lo que les permitía pues permanecer más tiempo bajo el agua. También observaban que tenían una capacidad vital extraordinariamente grande y que la pérdida de calor corporal era un factor crítico que afectaba a
a la duración de su jornada de trabajo en el agua. Entonces, asimismo, se midió la cantidad de calor corporal que se perdía en el agua y se estimó que las amas se sometían a una tensión de frío diaria superior a la de cualquier otro grupo humano estudiado hasta ahora, ¿no? Por eso es que son súper geniales. Y entonces eso hicieron para comprender la pérdida de color. Lo que sí también decían era de que las amas comían mucho más que las mujeres, pues, que no trabajaban como en esto. Em, las mujeres buceadoras tienen una capacidad para resistir el frío debido a su elevado metabolismo basal. Sin embargo, se argumenta que las diferencias en el metabolismo basal entre poblaciones humanas son mínimas y que cualquier aumento en el metabolismo de las buceadoras sería insuficiente para compensar las grandes pérdidas de calor en el agua. A pesar de esto, se encontró que las mujeres buceadoras tenían un metabolismo, ay, perdón, metabolismo basal alto, significa, ajá, mucho más alto en el invierno en comparación con otras mujeres de la misma comunidad, como les decía, que no buceaban. Esta elevación del metabolismo basal durante el invierno también se observaba en las poblaciones esquimal de Alaska. Bueno, entonces se sugiere que el elevado metabolismo basal en los esquimales se debe a una dieta rica en proteínas en lugar en la exposición del frío. Entonces, aquí tenemos 2 gráficas, que muestran el ritmo cardíaco y el calor corporal en las amas. El ritmo cardíaco medio fue medido antes, durante y después de la inversión. Todas las buceadoras alcanzaron una profundidad de unos 4 a 5 metros. El patrón medio, em, se muestra aquí, fue sustancialmente igual en verano, cuando la temperatura del agua era de 25 grados centígrados, que en invierno, cuando la temperatura del agua era de unos 10 grados. Aquí el calor corporal fue medido por las amas. Bueno, cabal, en la parte izquierda podemos ver que fue en parte del verano. Fue aproximadamente de unos 4 segundos y aproximadamente de unas 300 a 400 kilocalorías. Y la curva por encima de las 0 calorías representa el calor generado por la natación y el temblor, y se ha calculado por la velocidad del consumo del oxígeno. Entonces, ahora vamos a hablar del buceo en animales marinos y especialmente en la foca de Weddell. Les voy a poner aquí el videito. Bueno, la foca de Weddell, estos animales fantásticos, pues capturan todo su alimento bajo el agua, pero dependen por completo de la atmósfera para obtener oxígeno. Estos organismos son incapaces de respirar mientras cazan y deben enfrentarse a bajas temperaturas durante toda su vida. A pesar de la aparente inverosimilidad de este tipo de animales, el número de individuos y de las especies son un indicador de su éxito ecológico. Actualmente, pues existen 1 millón de focas Weddell. Pues en el mundo existen muchísimas especies de mamíferos marinos que bucean. Todos estos son descendientes de animales terrestres y es probable que todos hayan sido atraídos al mar por abundancia de alimento, ¿verdad?
Estos animales, a pesar de que fueron desarrollando métodos de caza en el mar, no desarrollaron medios para obtener oxígeno del agua. Pero entonces, ¿cómo hacen los animales que son, así como estos animales que son estrictamente dependientes de la atmósfera para obtener oxígeno? ¿Cómo le hacen para satisfacer sus demandas energéticas durante largos periodos bajo el agua? ¿Y cómo se enfrentan a altas presiones en la profundidad? Bueno, entonces los investigadores en sus inicios, en sus estudios de buceo en libertad, fue como en el 1900, desde el 1970 en adelante, utilizaron a las focas de Weddell, ya que tenían pues un comportamiento controlable y así fue que empezaron a notar lo increíble que eran los buceadores, mamíferos, claro, porque imagínense, descubrieron que hay mamíferos que se mantienen voluntariamente bajo el agua, conteniendo su respiración por, por tiempo más de una hora y pues otros que alcanzan profundidades hasta de 1,600 metros, ¿verdad? Pues acá notamos en las gráficas que se realizaron 5,600 buceos de focas de Weddell. En el eje X vemos los minutos y en el eje Y el porcentaje de buceos. La mayoría de los buceos son mucho más cortos que la duración máxima de la que es capaz la especie. En la otra gráfica se ve la profundidad de los buceos de las focas. Esto se realizó con 380 buceos de 27 individuos. En el eje Y se encuentra el porcentaje de buceos del rango de profundidad y en el eje X em, se encuentra la profundidad en metros. La mayoría de buceos son más en la superficie que en la profundidad máxima, pues, de lo que la especie es capaz. Tenemos también que notar que las focas, mientras bucean, se someten en ocasiones a presiones físicas extraordinarias. Una regla práctica útil es que la presión del agua aumenta alrededor de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad y una foca se sumerge a unos 400 metros, se está sometiendo voluntariamente a unas 40 atmósferas de presión hidrostática. Los mamíferos marinos no tienen capacidades uniformes de buceo. La foca de Weddell, el elefante marino y foca franjeada, creo, son los buceadores mucho más eficientes. El tiempo más largo reportado es de 2 horas y es del elefante marino. Bueno, entonces aquí la reserva de oxígeno de los animales buceadores. Dado que el buceo puede prolongarse solo mientras el cerebro recibe su suministro de oxígeno, la magnitud total de reservorios es un determinante obvio del tiempo que el animal marino puede estar sumergido, además de determinar cuánto tiempo puede soportar el cerebro. También determina el tiempo de tolerancia de buceo de los músculos esqueléticos y otros tejidos resistentes. Solo voy a tomar un poco de agua. Em, entonces, estos animales buceadores, como las ballenas, los delfines y las focas, tienen una serie de adaptaciones que les permiten alcanzar grandes cantidades de oxígenos en su cuerpo. Em, una, su carita toda preciosa acá. Una de las adaptaciones de estos es que su mayor contenido de hemoglobina en la sangre, que les permite transportar más oxígeno. Además, los animales buceadores tienen la capacidad de almacenar oxígeno en sus músculos y otros tejidos, lo que les permite prolongar su tiempo de inversión en el agua. También tienen una mayor capacidad pulmonar y una mayor eficiencia en el uso del oxígeno.
Entonces, aquí en la gráfica vemos el total de oxígeno disponible por kilogramos de peso para cada especie. Este se estima sumando el oxígeno disuelto en los líquidos corporales, que son diferentes a la sangre, también la mioglobina muscular, el sanguíneo y el que se encuentra en el aire pulmonar, por lo que le damos el premio a los marinos buceadores, por lo que podemos ver aquí, y a la foca de Weddell. Entonces, sin embargo, el buceo prolongado puede tener efectos negativos en la salud de los animales buceadores, como la acumulación de ácido láctico y otros subproductos del metabolismo que pueden causar fatiga muscular y daño tisular. Por esa razón, estos animales deben equilibrarse cuidadosamente sus necesidades de oxígeno con el riesgo asociado con la inversión prolongada. Pero estos animales definitivamente ya saben cómo controlarlo, entonces no hay tanto peligro. Entonces, no sé si aquí. Aquí podemos ver una familia de focas. Em, entonces, los límites del buceo aeróbico es aquel en el que el cuerpo obtiene energía del oxígeno para realizar el trabajo muscular. Sin embargo, hay límites fisiológicos para el buceo aeróbico debido a la disminución del oxígeno disponible en el medio ambiente acuático y a la acumulación de dióxido de carbono en el cuerpo. Los principales hitos fisiológicos del buceo aeróbico incluyen el inicio de la hiperventilación antes del buceo, la inversión y el aumento de la presión hidrostática, la reducción del flujo sanguíneo en órganos no esenciales, digamos, la disminución del flujo sanguíneo en los músculos en función de profundidad y la duración de la inversión, la acumulación de dióxido de carbono en el cuerpo y la reducción del suministro de oxígeno a los órganos vitales. Estos animales marinos tienen adaptaciones fisiológicas únicas que les permiten superar todos estos límites, como la capacidad de almacenar oxígeno en sus músculos, los tejidos, la reducción de la tasa metabólica y la capacidad de reducción a la frecuencia cardíaca y la circulación sanguínea durante la inversión. Los seres humanos pueden aprender a controlar su respiración, así como lo habíamos hablado con las AMA, y cabal, mejorar su capacidad de buceo a través de entrenamientos y pues experiencia como lo de las amas, ¿va? Pero siguen teniendo límites fisiológicos para el buceo aeróbico. Sin embargo, a todo esto, el buceo prolongado, ya hablando como en los mamíferos, puede tener efectos negativos en la salud de los animales buceadores. Como les decía, lo del ácido láctico y otros subproductos del metabolismo. Por esta razón, estos animales sí se equilibran cuidadosamente. Entonces, en conclusiones, pues el buceo de los animales marinos nos muestra la complejidad de la fisiología del buceo en los animales marinos y también en los seres humanos a través de la descripción detallada de las adaptaciones fisiológicas que permiten a los animales sobrevivir en ambientes acuáticos con bajos niveles de oxígeno. Podemos entender mejor los límites fisiológicos del buceo aeróbico y cómo se pueden superar con este tipo de estudios, ¿verdad? Pues también vemos los riesgos asociados con el buceo prolongado y los efectos negativos en la salud, como les estaba comentando anteriormente. Entonces, eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por escucharme. ¿Alguna duda de esto ustedes? Fíjense que el hecho con estas amas y le di a Ana Gabriela el artículo de cuándo
se pusieron a investigar a estas señoras, que ese artículo creo que es de hace como 50 años en realidad, de cómo, cómo se adaptaban estas mujeres a ese buceo. Y si ven la diferencia de las amas con las otras, ¿cómo se llaman? Las que se meten, tiran desde las lanchas, la estrategia es distinta, porque si ven las que se tiraban desde las lanchas, ellas se tiran con un peso y por eso bajan a esa velocidad tan grande y se pueden ir mucho más hondo porque bajan mucho más rápido, a diferencia de las que bucean con la boya. Pero el problema justamente con eso, y por eso es que no llenan sus pulmones, es que la velocidad tan rápida, perdón, la velocidad tan rápida con la que van bajando, eso puede ocasionarles un colapso pulmonar. O sea, la presión, como los gases son comprimibles, no así los fluidos, pues esos pulmones que están llenos de gas, esos pulmones se van comprimiendo, se van comprimiendo, se van comprimiendo a tal grado que pueden separarse las pleuras y hay colapso pulmonar. Por eso es que estas mujeres no pueden llenar sus pulmones completamente, primero por la compresión de esos gases y además de regreso, ustedes ven que están los maridos, porque ahí son los maridos y exclusivamente los maridos, fíjense, que las jalan con una polea y suben a una velocidad que esos pulmones que estaban compresionados, cuando van para arriba, esos pulmones se van extendiendo, se van extendiendo, se van extendiendo, que eso puede ser muy doloroso también si esos pulmones estuvieran llenos de gas, porque es como que si los inflaran a la fuerza, ¿sí? Entonces nosotros podemos controlar qué tan profundo queremos meternos el gas, pero que eso se le enchufen aire y se los inflen a la fuerza, eso les pasaría a ellas cuando de una presión alta allí abajo en el océano, van subiendo y se les van a ir hinchando los pulmones. Por otro lado, efectivamente ya ven que son, son unas mujeres rechonchitas y eso es porque efectivamente ellas se alimentan más y, ¿por qué dirían ustedes que no son los hombres los que bucean y son las señoras? Una idea del por qué ponen a bucear a las señoras y al hombre lo ponen a jalar la polea y a estarle contando lo que colectó la señora. Pues no sé exactamente, pero yo siento que por su habilidad o algo así. O sea, por su facilidad o tal vez por el peso que tiene su cuerpo, algo así, no sé. Sí, este, no, fíjense que si eso pasara aquí, si ponen a la señora arriba para jalar, ya no lo jala, lo deja en el fondo, al marido, ya no lo saca. No, el asunto es que uno de los problemas más grandes que tienen estas, y lo mencionó Ana Gabriela, es la hipotermia. Entonces, la mujer tiene la capacidad de almacenar mucha más grasa y por eso ya ven que no era una Barbie la que se estaba metiendo ahí, ¿verdad? Son rechonchitas y eso es porque la grasa es indispensable para conservar la temperatura. Si se mete una huesuda ahí para abajo, se muere de hipotermia, pues. Entonces tienen que ser así, se alimentan mucho mejor que otras, porque además a este grupo de mujeres en su sociedad
son muy apreciadas en su, son casi nobles estas pescadoras. Pues entonces, la razón de que sean mujeres es porque son mucho más resistentes a la hipotermia. Bien, este, y ahora con los animales buceadores, el, una cuestión allí, ya ven que para ellos los pulmones, si bien realizan, como lo comentábamos ya en una ocasión, los buenos nadadores y estas mujeres hacen hiperventilaciones para exhalar la mayor cantidad de dióxido de carbono para no tener la sensación de asfixia allá abajo. Lo mismo sucede con los animales buceadores. Ellos van a exhalar para sacar la mayor cantidad de dióxido de carbono, se meten la mayor cantidad posible de oxígeno en la consecuente inhalación y pues ahí van para abajo. Pero recuerdan que les decía que animales que se van más profundo, como van a ser estos cachalotes y ballenas y que sí se van un poco más hondos que los delfines y las focas, ellos van a tener el mismo problema de la compresión pulmonar, ¿sí? Entonces, en realidad, no les interesa. Pero eso que nos explicaba Ana Gabriela, que cuando tenemos el alvéolo lleno de ese aire atmosférico, cuando se comprime ese alvéolo por la presión del agua, aumenta la presión de los gases y empieza a pasar esos gases a la sangre. Pero cuando van para arriba y empieza a extenderse ese alvéolo, va a suceder lo contrario. Empieza, porque disminuye a tal grado la presión de gases en comparación al de la sangre, entonces el alvéolo empieza a jalarle el oxígeno. Y ahí es en donde, como bien decía Ana Gabriela, ha habido accidentes en donde van para arriba y esa descompresión de los alvéolos le succionó el oxígeno a la sangre, ya no le llegó la sangre al cerebro, porque fíjense que nuestra circulación pulmonar inmediatamente va para el corazón y del corazón tenemos el callado de la aorta y los primeros vasos sanguíneos que salen del callado de la aorta, aparte de la circulación propia del corazón, son las carótidas que van al cerebro. Entonces, cualquier cosa que pase en los pulmones, inmediatamente lo está percibiendo el cerebro. Por eso es que muchas drogas, por ejemplo, que son fumadas, ese efecto es rapidísimo, porque inmediatamente está llegando esa circulación al corazón y del corazón al cerebro, a diferencia de otras drogas que son pastillas, que son, aparte las hipodérmicas, esas se van inmediatamente, ¿verdad? Pero las que son tomadas, esas tiene que pasar por el tracto digestivo, tiene que ser absorbido, tiene que pasar por el hígado, ahí se metaboliza la mitad y lo que pueda llegar al cerebro para tener las sensaciones que quieren tener, eso es mucho más tardado. En cambio, las fumadas y por supuesto las inyectadas, eso es un efecto prácticamente inmediato. Bien, por otro lado, la temporalidad que pueden tener los animales, incluso hace poquito se publicó unas notas que con toda razón señalaban a los distintos ejércitos, porque para la Segunda Guerra Mundial, los rusos usaban los perros
los cuales los entrenaban para que se fueran a meter abajo de los tanques y ya en combate les ponían bombas en el lomo, y los entrenaban para que se fueran a meter abajo de los tanques alemanes y ahí estallaban con todo y perro, ánimo, pero se echaban el tanque. El, Se descubrió unos trabajos que estaban haciendo en los Estados Unidos utilizando delfines para localizar submarinos, con esto de la Guerra Fría y toda la cuestión, ¿verdad? Y estuvieron haciendo ensayos utilizando a los delfines como torpedos, literalmente, que llegaran los delfines, se colocaran a la par del submarino y blenguén, ¿verdad? Pues entonces, ese, esos entrenamientos con delfines, pues llevó al estudio de la fisiología del buceo de los delfines para utilizarlos como armas. Pues entonces fue evidente el hecho que en cada inmersión, porque aquí premiaban a los delfines, les ponían el alimento cada vez más hondo, cada vez más hondo, cada vez más hondo, y ahí va el pobre delfincito para abajo, ¿verdad? Pero cada vez, por supuesto, mientras más hondo iba el delfín, más tiempo se tardaba en la superficie para volver, entre comillas, ¿verdad?, agarrar aire para la siguiente inmersión. Y eso es porque en cada inmersión, y por supuesto también mientras más inmersiones iba teniendo estos delfines, menos tiempo aguantaban en la siguiente inmersión. Incluso ya había inmersiones en las cuales el delfín ya no llegaba a la profundidad a recoger el premio porque ya no aguantaba y se iba de regreso. Y eso es porque se va acumulando ácido láctico, como nos decía Ana Gabriela. ¿Y por qué ácido láctico? Porque los pulmones, los músculos estuvieron funcionando anaeróbicamente y un desecho metabólico de el funcionamiento anaeróbico es ácido láctico. Lo que sí es cierto es que esos animales tienen una capacidad para degradar el ácido láctico también muchísimo mayor que nosotros. Nosotros, si hacemos un ejercicio al cual no estamos nosotros acondicionados, nos pasamos 2, 3 días todos tiesos del dolor muscular, que ese dolor muscular es ocasionado por cristales de lactato, ¿sí? De ese ácido láctico que fuimos acumulando al hacer ese ejercicio anaeróbico. Pues entonces, bien, ahora estos investigadores de delfines ya por lo menos le dieron vuelta al uso de los delfines para rescate en naufragios y cosas así. Pero bueno, ya ven que mucha del conocimiento que se tiene, incluso en fisiología formal, ha sido generado en las guerras. Pues sí, no, primero porque se tiene material para poder trabajar con ellos, no que nosotros tenemos que estar mendigando unos patos hacer, para poder hacer algo. Pero, en fin, así es como tienen estos animales esas capacidades especiales para para poder sumergirse. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a seguir platicando sobre sobre el corazón, porque el corazón también tiene adaptaciones especiales para el ejercicio, para el buceo, para un montón de cosas, ¿verdad? Porque todo lo que está llegando al pulmón, toda esa circulación que está llegando al pulmón, pues está siendo bombeada por el corazón. Entonces, vamos a continuar
viendo esta anatomía que, como les decía, voy a llevar unas secuencias sobre el desarrollo embrionario del corazón en humanos para que vayamos entendiendo la anatomía comparada del corazón, porque pues este desarrollo embrionario cardíaco coincide con sus distintas etapas, coincide con la anatomía que vamos a encontrar en corazones en distintos grupos animales. Bien, ¿qué quería yo sacar aquí? Bien, entonces, habíamos visto en principio cómo el corazón llega a su lugar en el en este crecimiento del embrión, en esa contorsión longitudinal y transversal, cómo llega a su lugar en principio. Y si ven ustedes acá, este embrioncito de 3 semanas de desarrollo, esta chibolona que se le mira aquí, esa es la protuberancia cardíaca. Ahí se está desarrollando el corazón. Si ven ustedes esto que está aquí, estas, estas prominencias que se ven allí, esos son los arcos branquiales en desarrollo, porque yo les decía, cuando estuvimos viendo los arcos branquiales de los peces, les comentaba que nosotros también tenemos nuestros arcos branquiales, que si lo vemos aquí abajo, este embrioncito ya de la cuarta semana, aquí ya le está saliendo la oreja, aquí ya le está saliendo el ojo, aquí tenemos esa prominencia cardíaca, aquí en la cuarta semana ya nos están saliendo los brazos, siempre las extremidades anteriores anteceden a las extremidades inferiores, por eso hay algunos trabajos interesantes de eh, ¿qué pasa con las extremidades inferiores? Ahorita que estábamos sacando a colación estos animales buceadores, ¿cómo pudieron haberse modificado esas extremidades inferiores? Y además nosotros aquí tenemos cola, eso que digan, nosotros somos monos sin cola, pues sí, sí teníamos cola y la hemos traído de siempre, desde que empezamos a formarnos, después esta se va a contraer, pero aquí está nuestra colita. Entonces, este es un embrión de 4 semanas. O sea, ahí llevamos un mes y a lo mejor ya nuestros tatas ya están pensando en el nombre. Bueno, primero en el sexo, ¿verdad? Y para ver qué nombre le van a poner. Pues entonces decíamos que el corazón va a empezar a formarse de dos cordones cardiógenos, dos cordones paralelos a todo lo largo del embrión, y esto va a estar en una cavidad que es el celoma cardíaco, pero esta cavidad no es una cavidad cerrada. Si vemos cómo es nuestro celoma, o sea, el celoma es la cavidad en donde están depositadas nuestras vísceras. O sea, si me sacan todos los menudos, ese hoyo que quedó ahí, esos, ese es el celoma, pero ese es el celoma abdominal. Pero si vemos nosotros cómo es nuestro celoma, miren aquí cómo se está formando el celoma. Es una U, aquí así, es un espacio en forma de U, que el espacio extremo cefálico, o sea, este que tenemos acá, ese es el celoma cardíaco, es este espacito que está aquí, pero este espacio sigue, como les estoy diciendo que es una U, esto sigue para acá y sigue para el otro lado. O sea, este corazoncito que se está formando aquí, miren, arriba de la cabeza. Esto que está aquí es la cabeza y el corazón se está formando aquí.
Entonces, aquí está la cabeza y aquí se está formando el corazón en este celoma. Pero este celoma es, les digo, es una U que los brazos de la U durante esta contorsión transversal se van a fusionar y nos queda un solo espacio, que es ese espacio único en donde tenemos todas nuestras vísceras. Ese es el celoma. Pues entonces, este espacio de aquí, ¿sí? La curva de la U resulta ser este espacio de aquí, que es el celoma cardíaco. Pues entonces, habíamos dicho que estos dos tubos se van a fusionar formando un solo tubo y se van a ir formando cinturitas porque va creciendo tan rápido estos tubos cardiógenos ya fusionados que ya no caben en ese espacio. Entonces empieza a contorsionarse. En esa contorsionada, todo lo que estaba en la porción caudal va a quedar en posición dorsal, o sea, hacia la espalda. Y todo lo que estaba en posición cefálica aquí, cuando se contorsiona, nos va a quedar en posición ventral. Entonces, dijimos que por estas cinturitas, por estas contracciones y contorsiones que tiene este tubo, ahora ya tubo único, que se fusionaron los dos, hace que se formen las cuatro vesículas primitivas cardíacas, que van a ser el seno venoso, la aurícula, y les digo la aurícula porque es solo una, el ventrículo porque es solo uno, y el bulbo cardíaco. Esas son las cuatro vesículas. Entonces, aquí tenemos cómo se están fusionando esos dos tubos. Aquí teníamos los dos tubos, aquí tenemos los dos tubos, y finalmente se fusiona un solo tubo. Bien. Entonces, esto es lo mismo que tenemos allá, aquí nada más para hacer ver cómo va quedando este espacio aquí, que es ese celoma cardíaco. Ahora, aquí tenemos una vista sagital de cómo están esas vesículas. Ya ven, esto es la porción cefálica, esta es la porción caudal, y aquí vamos a tener entonces ese seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el bulbo cardíaco. Cuando se contorsiona, les decía, todo lo que está en posición caudal, o sea, hacia la cola, pues se llama posición caudal, se va a ir a la posición dorsal, o sea, la espalda estaría aquí. Entonces, esto se viene para acá, sigue su contorsión, y entonces esto es el vientre del animal, bueno, del muchachito este, y esta es la espalda. Entonces, veamos aquí, me quedó hacia atrás, hacia la espalda, me quedó el seno venoso. Hacia atrás me quedó la aurícula, aquí me quedó el ventrículo y aquí tengo el bulbo cardíaco. Este bulbo cardíaco va a venir a desembocar a los arcos branquiales. Entonces, ¿se recuerdan ustedes cuando le sacaron el corazón al pez que se veía un piquito aquí así para abajo? Aquí todavía no está desarrollado porque aquí estamos hablando del corazón del embrión, pero en el pez, ahorita vamos a ver más adelante ya directamente el corazón del pez, pero se veía este piquito que salía aquí, que era inconfundible, que ese era el corazón, ¿verdad? Porque tenía cabal pura formita de corazón, el piquito de abajo del corazón, ese era el ventrículo. Y se veían
unas bolsitas casi transparentes, oscuras, pero que casi se le veía que se movía la sangre adentro. Esa era la aurícula. Y digo la aurícula porque el corazón de pez va a tener esta estructura. Va a tener el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el cono arterioso. Entonces, aquí están llegando, en el caso de los humanos, están llegando 3 pares de venas, o sea, están llegando 6 venas al corazón. Bueno, en todos los mamíferos, no solo en los humanos. Estas venas son 2 onfalomesentéricas, que estas onfalomesentéricas son las que vienen del saco vitelino. Son 2 úmiles, que bueno, su nombre lo indica, ¿verdad? Vienen del cordón umbilical, y las 2 cardinales comunes. Esas son las 6 venas que llegan al corazón del embrión en mamífero. 2 son falomesentéricas, 2 umbilicales y 2 cardinales comunes. Las cardinales comunes traen la circulación de la cardinal cefálica y la cardinal inferior, que esa traen la circulación de la cabeza y del resto del cuerpo abajo. Bien, pero entonces aquí tenemos nosotros este corazón, que sería un corazón de un mes de desarrollo en el embrión, pues entonces nosotros allí tenemos corazón de pez. Bien, entonces ahora, bueno, este es un detalle de la contorsión y la localización que tiene el corazón ya en su lugar después. Pero entonces ahora, lo que nos interesa es, voy a regresar a este esquema, aquí tenemos la aurícula. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los corazones de pez y los corazones de anfibio? Los anfibios tienen 2 aurículas y un ventrículo. Pues entonces, ¿cómo saco 2 aurículas de aquí? Está muy fácil. Vamos a tener aquí en la aurícula, va a empezar a aparecer una membrana que se llama septum. Todo lo que vean ustedes en anatomía como septum es algo que separa 2 cosas. Eso es un septum. Pues entonces, septum premium va a ser una membrana que va a separar la cavidad auricular. Aquí tenemos esa membranita, miren, este es el septum premium. Pues entonces, aquí en principio era una sola cavidad, pues entonces ahora va a empezar a dividirla. Pero entonces, para mientras se va formando esto, va quedando un agujero entre las 2 aurículas que se van a formar después. Pues entonces allí ese agujero va a ser un foramen premium. Pues si hay un septum premium, porque no va a haber un foramen premium, ¿verdad? Foramen en anatomía es cualquier hoyo que pueda haber que comunique una cavidad con otro espacio, ¿sí? Así como el foramen que le hicieron en el cráneo a ese asaltante ahí en la Reforma, pues entonces es el espacio, este foramen que está aquí. Pues entonces veamos que este septum premium va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo y va a ir creciendo hacia las almohadillas endocárdicas. ¿Cuáles son las almohadillas endocárdicas? Es esta cinturita, que se recuerdan que dijimos que se formaban unas cinturitas. Pues estas cinturitas forman un estrechamiento.
Pues entonces, por el lado de adentro, este estrechamiento forman esas almohadillas endocárdicas. Bueno, aquí en este esquema están como cojinetes, pero no cojinetes de una llanta, ¿verdad? De cero, sino que de cojines. Aquí por la traducción le pusieron cojinetes, son cojinitos, cojincitos sería entonces ahí el término más apropiado. Estas son almohadillas endocárdicas y se les llama así porque son estas prolongaciones que serían estas de aquí, que como están rodeadas esa almohadilla, porque es una cinturita que se está formando, pues entonces esa estrechez es esta que está aquí. Pues entonces, este septum premium va a ir creciendo en dirección a esas almohadillas endocárdicas y entonces cuando va creciendo, esto de aquí, el foramen cada vez se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿verdad? Este foramen se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, porque es como un telón que va bajando el septum premium hacia las almohadillas endocárdicas. Pues entonces, mientras se va desapareciendo este foramen premium, va a empezar a aparecer en el septum premium unas perforaciones, que estas perforaciones se van a fusionar y van a formar el foramen segundo. Este foramen segundo sería este hoyo que está acá. De todas esas perforaciones, si ven el foramen premium, terminó de desaparecer. Pero entonces vamos a tener este foramen segundo que tenemos acá. Ahora, va a empezar a aparecer otra membrana. Entonces, la primera que apareció era septum premium. Esta segunda que va a aparecer es el septum segundo. Entonces, viene esta otra membrana creciendo, 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 pero fíjense que va creciendo en dirección prácticamente contraria a la que creció el foramen premium. El foramen premium creció de aquí y va creciendo para acá. Ahora, el foramen segundo viene de aquí hacia el otro lado, va creciendo para allá, va creciendo para allá. Pues entonces ahora, este este septum segundo no va a terminar de crecer así como creció el primero, sino que va a dejar un espacio acá que va a ser el agujero oval. Y entonces este agujero oval va a formar una válvula. Si vemos esto aquí, aquí teníamos este septum segundo que fue creciendo, que fue creciendo. Aquí teníamos el septum premium, el septum primero, ¿verdad? Que formó este agujerito aquí, ¿sí? Y aquí tenemos este septum segundo que fue creciendo y dejó este agujero acá. Entonces, si ven ustedes, estos agujeros no coinciden uno con otro. Y esta no coincidencia es la que permite que se forme el agujero oval tal cual, que ya va a ser una válvula, que si vemos aquí dónde quedó este agujero, quedó aquí. Y este agujero quedó aquí. Entonces, entre los dos forman una válvula que permite que la sangre pase de la aurícula derecha, que sería esta, aquí estamos viendo el corazón de frente, desde una vista ventral. Aquí tendríamos la aurícula derecha y aquí la aurícula izquierda. Entonces, la sangre que llegue aquí a la aurícula derecha va a poder pasar por esta válvula que está aquí a la
aurícula izquierda. Entonces, si vemos cómo queda esto, lo vamos a tener así. La sangre puede pasar de aquí para acá, de la aurícula derecha a la izquierda, pero cuando la sangre quiera regresarse, ¡tuc! Esta válvula se cierra y no permite el paso de aquí para acá. Pues bien, ahorita vimos cómo se formó este agujero oval y qué objeto tiene ese agujero oval. Que esta aurícula, cuando está recibiendo la sangre, ¿a dónde se iría esta sangre si en un corazón normal de humano adulto? Se iría al ventrículo derecho y a los pulmones. Pero ¿qué objeto tiene mandar eso a los pulmones cuando no hay pulmones? Aquí estamos en el vientre de nuestra madre, no nos sirven los pulmones. Entonces, el objeto de este agujero aquí es que la sangre que está llegando a esta aurícula pase a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a la circulación corporal, la circulación sistémica. Entonces, el corazón de los anfibios, las dos aurículas se van a formar exactamente igual como lo expliqué aquí. Lo único es que sin los agujeros ovales. Se va a formar este septum premium, este septum segundo. Lo único es que esto se fusiona completamente y entonces vamos a tener una pared entre las dos aurículas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a tener un corazón con dos aurículas y un ventrículo. Entonces, ahorita tenemos corazón de anfibio, corazón de sapo. Entonces, este sapo es posible que después sí se convierta en un príncipe, ¿verdad? Porque ahorita tenemos este corazón de sapo allí, exactamente igual, con dos aurículas y un ventrículo. Bien, ahora veamos. Aquí teníamos este ventrículo acá. Pero ahora, ¿cómo hago para que este ventrículo se divida en dos cavidades? Porque tenemos, ya vimos cómo una sola aurícula la puedo convertir en dos aurículas. Ahora veamos cómo un ventrículo lo puedo convertir en dos ventrículos. Pues anatómicamente, y lo recalco anatómicamente, aunque fisiológicamente es muchísimo más complejo, como vamos a ver más adelantito, anatómicamente vamos a tener un crecimiento del fondo del ventrículo hacia las almohadillas endocárdicas y allí va a ir creciendo un tabique interventricular, como lo vemos aquí. Ahí va creciendo, ahí va creciendo, ahí va creciendo, ahí va creciendo ese tabique hasta que finalmente llega a las almohadillas endocárdicas. Pero entonces, mientras va creciendo este tabique, todavía va a haber comunicación entre los dos ventrículos. Entonces, aquí tenemos corazón de reptil, salvo los cocodrilos, porque los cocodrilos ya finalmente este tabique interventricular se fusiona con las almohadillas endocárdicas y los cocodrilos sí tienen perfectamente separadas su circulación derecha e izquierda de sus respectivos ventrículos. Pero, por ejemplo, las tortugas tienen comunicación entre sus ventrículos. Las iguanas, las lagartijas, ¿no? Esas tienen comunicación entre sus ventrículos. Pues entonces aquí tenemos corazón de serpiente, si quieren, ¿sí? Bien,
Pues entonces, este tabique interventricular va a seguir creciendo hasta que se fusiona con las almohadillas endocárdicas y tendríamos esto aquí, que entonces ya vamos a tener corazón de cocodrilo. Y digo cocodrilo porque los cocodrilos, cuando se sumergen, van a tener una comunicación todavía entre la circulación menor, vamos a decirle, y la circulación mayor para no enviar la sangre a los pulmones. Entonces, aquí vamos a tener una circulación de cocodrilo. Voy a explicar eso más adelantito cuando ya veamos el corazón del cocodrilo. Ahorita todavía estoy comparando el desarrollo embrionario del corazón con los corazones de los animales. Y este, aquí está cómo se van a formar las válvulas. No, por supuesto, vamos a ver el funcionamiento de las válvulas, pero no nos interesa que veamos la embriología de la formación de las válvulas. Una vez nacemos, se va a cortar estas conexiones que hay. Ahorita vamos a ver cuáles son las conexiones, que se les llaman cortocircuitos circulatorios, y entonces ya tenemos corazón de ave, ¿sí? Ya tenemos corazón de cuervo, ya tenemos corazón de gallo, de gallina, de lo que ustedes quieran, que eso ya es todo igual, que finalmente el corazón de las aves es exactamente igual ya al corazón de los mamíferos. Pues entonces, una vez nacemos, ya vamos a tener separada nuestra circulación pulmonar y nuestra circulación sistémica, ¿sí? Ahí estamos. Pues entonces ven que hemos pasado por todos los tipos de corazón. Esto lo que tenemos aquí es esta, con la circulación de lampreas que tienen dos sistemas de corazón. Pero entonces veamos qué es lo que está pasando en el momento que nacemos. O sea, comparando la circulación fetal con la circulación ya en el momento de nacer. Y aquí es en donde voy a recalcar esa circulación que tenemos con los cocodrilos, por ejemplo, en donde veamos la circulación en el feto, cómo está. Viene la sangre de la placenta. Una cuestión que sí vamos a definir, porque a veces hay confusión de dónde viene la sangre para llamar arterias o venas. Vamos a llamarle arterias a todo vaso que salga del corazón, que aleje la sangre del corazón, sin importar la calidad de la sangre, si es oxigenada, si no es oxigenada, si es lo que sea. Y le vamos a llamar vena a todo vaso que lleve sangre hacia el corazón, sin importar si es oxigenada, si no es oxigenada, si lo que sea. Entonces, la calidad de la sangre no nos interesa, sino que la dirección de la sangre para llamar arterias o venas. Pues entonces, subámonos al carro aquí. Viene la sangre oxigenada de la placenta, de nuestra Santa Madre, que se recuerdan, vimos la diferencia que hay en la hemoglobina materna con relación a la hemoglobina fetal, que son bien distintas. Y por otro lado, también las adaptaciones que tiene la sangre materna para disminuir su afinidad por el oxígeno para podérselo ceder al embrión. Pues entonces, esa Santa Madre que nos está cediendo su oxígeno, ese oxígeno está entrando aquí por la vena umbilical. En principio tenemos dos venas. ¿Se recuerdan que les dije que al seno venoso llegaban 6 venas, o sea, 3 pares? Y dentro de esas estaban 2 umbilicales. Pero
Una de ellas, la izquierda, se oblitera y nos queda solo una vena umbilical. Entonces, esta vena umbilical, por eso es que, yo no sé si han visto, y si no, la próxima vez véanlo, en un recién nacidito, cuando todavía tiene el tunquito ahí de su cordón umbilical, véanle allí y van a ver que tiene un vaso grande y dos vasos chiquitos. El vaso grande es la vena umbilical y los dos vasos chiquitos son las dos arterias umbilicales. Pues entonces, pero no le vayan a jalar mucho porque se lo arranca. Pues entonces, viene acá la vena umbilical y aquí vamos a tener el primer cortocircuito circulatorio. Aquí vamos a tener el conducto venoso, que este conducto venoso es dentro del hígado y lo que hace es evitar que la sangre se vaya por todo el hígado en formación de este feto, porque pues ya todo viene metabolizado por parte de nuestra Santa Madre y entonces el hígado pues no tiene todas las funciones que va a tener ya después en el momento en que nazca este muchachito. Pues entonces este conducto venoso es un cortocircuito que hace que la sangre no se vaya por toda la circulación hepática, sino que se venga directo a la cava inferior. La cava inferior viene del hígado al corazón. Entonces, viene aquí ya nuestra cava y viene a dar aquí al seno venoso. Bueno, ahorita vamos a decir que viene a dar a la aurícula, después voy a hacer esa separación de la aurícula y el seno venoso. Ahorita voy a decir que llega a la aurícula, aunque no es exactamente así. Llega a la aurícula, pero aquí, ¿qué era lo que decíamos? Que los pulmones todavía no son funcionales. ¿Qué es lo que debería de pasar? Llegar aquí la sangre, llegar a la aurícula derecha, venirse al ventrículo derecho e irse a los pulmones. Pero como esos pulmones todavía no son funcionales, esa válvula que acabamos de ver cómo se forma aquí al formarse el tabique interauricular, este agujero oval, pues entonces la sangre se viene por aquí. En lugar de venirse para acá y irse a los pulmones, que no sirve de nada, se viene por aquí, directo a la aurícula izquierda, para que la sangre después se venga al ventrículo izquierdo y después se vaya por la aorta, ya a la circulación corporal, a la circulación sistémica. Entonces, este es el segundo cortocircuito circulatorio fetal, este agujero oval. Pues entonces tenemos aquí ya dos cortocircuitos. Ahora, si algo de sangre se viniera aquí a este ventrículo, se va a ir por acá, por las venas pulmonares, y va a ir aquí hacia los pulmones, pero entonces aquí vamos a tener otro cortocircuito que la sangre que pudiera irse a los pulmones aquí por las arterias pulmonares, aquí hay otro cortocircuito que es el conducto arterioso, que comunica las arterias pulmonares con la aorta. Entonces la sangre que iba para los pulmones se va para la aorta. Que este conducto arterioso es un equivalente al conducto arterioso que tienen los cocodrilos cuando se sumergen, porque estos animales, y hay una pequeña diferencia ahí con la circulación de las tortugas marinas, vamos a ver despuesito cuando vea la circulación específica de estos animales. En los cocodrilos cuando se sumergen, ¿para qué le van a enviar sangre a los pulmones si esos pulmones no están sirviendo de nada? Pues entonces, con este conducto arterioso, la sangre que va para los pulmones se conecta a la aorta
y entonces ya se va la sangre por la aorta al cuerpo, para que no se vaya para los pulmones. Entonces, clarísima la circulación fetal. Bien, ahora veamos qué pasa en el momento que nacemos. En el momento que nacemos y empezamos a jalar aire por los pulmones, y se recuerdan por qué empezábamos a jalar aire por los pulmones, porque como se cierra la circulación aquí en el cordón umbilical, que esta sangre era la que nos estaba oxigenando, o sea, era nuestra nana la que nos estaba oxigenando. Pues entonces se oblitera esta circulación umbilical y entonces empieza a acumularse dióxido de carbono, empieza a acumularse dióxido de carbono porque no lo podemos sacar, porque ya nos cortaron la circulación con nuestra mamá. Entonces empezamos a acumular ese dióxido de carbono, lo acumulamos, lo acumulamos, lo acumulamos, lo acumulamos, hasta que nos pega el estartazo en el bulbo raquídeo, en el centro neumotáxico. Y ahí empezamos a ventilarnos. Por eso es que les decía que es una falta de respeto al recién venido, voltearlo y darle nalgadas para que empiece a ventilarse. Bueno, lo de la volteada no es una idea tan descabellada, si se quiere, aunque en realidad no es necesario, para vaciarle líquido amniótico de las vías superiores. Yo no sé si han visto ustedes o han participado en algún parto o una cosa así, que se le mete una perilla para sacarle el líquido de las vías inmediatas superiores, de la nariz, de la garganta. Pero he visto cuando le meten la perilla, ¡ay!, que casi le atraviesan la garganta al pobre muchachito, hasta se le abren los ojos. Y si era chinito, hasta lo dejan con los ojitos redondos de hasta dónde le meten la perilla en la garganta para sacarle el líquido amniótico. De cualquier manera, si bien puede ayudar en algo para que tenga las vías respiratorias libres un poco más rápido, pero ese líquido amniótico, porque los pulmones están llenos de líquido amniótico también, y no le van a meter una perilla hasta los pulmones, ¿verdad? Pues entonces, en los pulmones y en la tráquea se absorbe ese líquido amniótico. Entonces, no es indispensable ponerlo de cabeza ni nalguear al pobre muchachito para que empiece a ventilarse. Pero entonces, ¿qué pasa en el momento que se bloquea esa circulación umbilical? Pues entonces, este conducto arterioso se oblitera, se cierra, que recordemos que era un vaso bastante grande, esta circulación acá hepática, este conducto venoso, pues entonces se oblitera y lo que va a quedar allí es el ligamento venoso. Entonces, cuando ustedes se coman un su filete de hígado migado o encebollado, como más les guste, eso se han comido, ¿verdad? Hígado. Pues entonces, todo lo pellejudo, entre comillas, ¿verdad? Pellejudo, duro que encuentren ustedes ahí en ese filete de hígado es ese ligamento venoso, porque el resto del tejido hepático es bastante friable, por eso es que es tan suavecito el hígado y delicioso un su hígado encebollado con un montón de ajo, maravilloso. Pero entonces todo lo que queda así duro adentro y lastimosamente les tocó ese pedazo a ustedes es este ligamento venoso. Entonces, cuando se estén comiendo ustedes su hígado y les resulta ese pedazo de hígado, ay, mi muchachito tan lindo, si este era su conducto venoso, que se convirtió en conducto venoso. Bien, pues entonces eso se cierra.
Por otro lado, también en el momento en que ya empieza a utilizar sus pulmones, se va a cerrar aquí el agujero oval y entonces ya la circulación ya se va al ventrículo derecho, ya se va por las arterias pulmonares y cuando la circulación empieza a emanar ya en mayor volumen hacia las arterias pulmonares, se cierra el ligamento arterioso. Entonces, en el momento del nacimiento tenemos estas, estos cambios importantes en la circulación. Se cierra el conducto venoso, se cierra el agujero oval y se cierra el ligamento arterioso. No sé si se recuerdan ustedes, este, creo que Kiara lo sacó a colación, el hecho de el agujero oval permeable. Y esto es porque, por alguna razón, sí hay un porcentaje, si se quiere, elevado, será un 5% de personas que no se les cierra completamente el agujero oval. Y entonces, ¿cuál es el problema que puede haber allí? El problema va a ser que la sangre que tiene que venir aquí a la aurícula derecha, irse al ventrículo derecho y ahora irse a los pulmones, pues algo de sangre puede pasar directamente aquí para el otro lado, que será sangre no oxigenada. Pues entonces cuando esta sangre se vaya para el cuerpo, aquí por la aorta, pues algo de sangre no se oxigenó y le estará llegando sangre no perfectamente oxigenada a los músculos, no perfectamente oxigenada al cerebro. Pues entonces, ¿cuál va a ser el problema aquí? Pues si hay gente que vive con ese problema, pero entonces pues a lo mejor no serán campeones olímpicos porque su músculo no se está oxigenando perfectamente a consecuencia de de esa permeabilidad oval que hay allí, pero pues pueden seguir su vida normal y común y corriente. De hecho, mucha gente se morirá o nos moriremos, o sea, si nunca nos hacemos algún estudio cardíaco para descubrir si tenemos nosotros esa permeabilidad oval allí, a lo mejor nos vamos al cajón sin enterarnos que nos pasamos toda nuestra vida con una permeabilidad allí en el agujero oval. Pero sacaba esto a colación porque el, sí creo que fue Kiara quien lo sacó a colación, ese agujero, la permeabilidad para esta gente que era buceadora o que trabajaba haciendo los puentes, que se recuerdan que para hacer los pilotes de los puentes allá en Nueva York, metían a la gente en cajas de madera y estaban trabajando ahí en el fondo de los ríos, pues entonces eso ahí aumentaba la presión y al aumentar la presión aumentaba la solubilidad del nitrógeno. Y siendo el nitrógeno esa moleculita y a esas presiones, el nitrógeno, que una de las formas de deshacernos del nitrógeno, por supuesto, es que se vaya ese aire con nitrógeno a los pulmones y cada vez que exhalamos, pues nos estamos deshaciendo de ese nitrógeno. Pero si hay permeabilidad oval, ese nitrógeno puede pasar a la circulación sistémica, ese nitrógeno se nos va aquí por las carótidas al cerebro y puede provocar ese rompimiento de los vasos en la retina y en el cerebro. Entonces, ese es el problema que vamos a tener con esa permeabilidad allí. Bien, entonces, clarísimo qué es lo que está pasando acá y esta comparación que estamos haciendo con la circulación con
con otros animales. Por eso saco a colación este desarrollo embrionario para que hagamos esa comparación, en principio, desde este desarrollo anatómico, propiamente anatómico, con los corazones de peces, con los corazones de anfibios, con los corazones de reptiles, con los corazones de aves y finalmente el corazón de mamífero, que es igual al de aves. Entonces, cuando les digan, ay, es que sos un animal, tenés corazón de animal, sí, corazón de todos los animales, porque hemos pasado por toda esa evolución que coincide exactamente con la anatomía, que la evolución le ha ido pues designando a cada grupo de animales ese tipo de corazón. Bien, pues entonces, aquí vemos ese corazón de pez. Si vemos, es exactamente igual al corazón embrionario que les estaba enseñando hace un momentito. Lo único es que, por supuesto, este ventrículo en el pez, pues ya es funcional, ya necesita contrarrestar la resistencia sanguínea en las branquias, pues entonces ese ventrículo va a tener un miocardio significativo a diferencia de ese corazón fetal, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el bulbo arterioso. Entonces se recuerdan de su corazoncito de pez que sacaron, que se le veía ese piquito, pues ese es el ventrículo. Las aurículas era ese saquito, medio transparente, y el seno venoso es en donde está llegando la sangre. Más adelante voy a sacar a colación la importancia del seno venoso pues ya en su funcionamiento, porque el seno venoso es importantísimo para la función cardíaca. Lo vamos a ver en un momentito. Pues entonces ahora, qué tenemos aquí? Ya definida toda toda la circulación. Aquí tenemos este plan circulatorio. Cuando vean ustedes unas cosas así, estos son los planes circulatorios, en donde tenemos aquí las branquias que son irrigadas, pero ya ven que al corazón está llegando sangre no oxigenada. Aquí lo que sí falta, bueno, que vamos a ver los distintos tipos de tejido cardíaco que hay en distintos animales también, porque aquí sí hace falta en el esquema, ese lo voy a agregar en algún momento, ya circulación específica para este tipo de corazón, salvo algunos peces que nutre directamente, la sangre que está llegando a la cavidad cardíaca, nutre directamente el tejido cardíaco. A diferencia de, por ejemplo, nosotros, la sangre que llega a las aurículas y a los ventrículos, esa sangre no está nutriendo el miocardio, o sea, el músculo pulmonar no se está nutriendo de allí, sino que tenemos nuestra propia circulación cardíaca, que será todo el sistema coronario, que vamos a verlo en detalle más adelante. Pues entonces, estos son los planos circulatorios que vamos a encontrar en los peces normales y comunes y corrientes, que es esto que estábamos viendo acá, ¿sí? Pasa por las branquias, a los tejidos absorben todo ese oxígeno y al corazón está llegando sangre no oxigenada. Aquí tenemos animales que van a tener sistemas suplementarios de oxigenación, que recuerdan que habíamos platicado que, por ejemplo, las anguilas tienen una muy profusa la circulación en la boca, y entonces ellas dan bocanadas de aire
en la superficie y de esa manera oxigenan la sangre, también favorecen la oxigenación de la sangre. Este, aquí abajo también vamos a ver que es esto que vemos aquí. Son muy pocos los animales, por eso les digo, la anguila, esto es clásico, es, este tipo de circulación, pero vean, el oxígeno que pudiese haber captado en la boca pasa al corazón, pero va a pasar después por las branquias. Y esas branquias, como cualquier gas, va a pasar de un lado a otro o del otro al otro por diferencia de concentraciones. Entonces, ¿cuál es el objeto de un sistema alterno de oxigenación? Cuando el agua tiene poco oxígeno, pues entonces va, pega su bocanada y el problema aquí con esto es que cuando pasa por las branquias puede perder oxígeno si la sangre está más oxigenada que las branquias, ¿sí? O sea, más oxigenada que el agua. Y entonces por las branquias va a perder ese oxígeno. Entonces, pues son pocas especies que tienen ese sistema que no es tan eficiente. Lo mismo, hay algunos peces que tienen, pegan la bocanada no solo con la boca, sino que literalmente se va hasta el intestino y el mismo problema, ¿verdad? Vamos a tener sangre oxigenada que cuando pase por las branquias y está más oxigenada que el agua, se va a perder. Por eso es que también son una excepción, porque lo que generalmente va a pasar es que haya cortocircuitos en donde del corazón va a pasar adelante de las branquias y se va ya la circulación al tejido sistémico. Vamos a ver una excepción. Ay, Dios, no me acuerdo si cuando abrimos el tiburón y las rayas nos detuvimos a hacer esta observación en particular, que es la cavidad pericárdica en los corazones de elasmobranquios, en donde todas las células cardíacas tienen una peculiaridad, que tienen una contracción propia, individual, independiente. Entonces, si yo agarro una célula de la aurícula de pez, esa célula se va a estar contrayendo ella solita. Si agarro una célula del ventrículo, ella se está contrayendo solita, de un cono se va a estar contrayendo solita. Bien, entonces tiene que haber alguien que coordine a todas esas para que latan ahorita entre comillas también, vamos a explicar qué es ese latir, y ese es el seno venoso, que también vamos a ver cómo es que funciona ese seno venoso. Pero entonces, normalmente en un corazón de pez, pues la aurícula se va a contraer, va a exprimir la sangre hacia el ventrículo se va a contraer y la vesícula y la aurícula se va a extender y entonces el ventrículo exprime la sangre hacia el conducto arterioso. Pues entonces este conducto o cono arterioso, como quieran llamarle, se va a contraer y va a empujar la sangre. Pues entonces, cuando la aurícula se contrae, esto va a ser el sístole, ¿verdad? La contracción de las vesículas cardíacas, la contracción es sístole, la distensión es diástole. Entonces tenemos los movimientos de sístole, diástole, sístole, diástole. Pues entonces les digo, con un pez normal, el sístole empuja la sangre cuando el ventrículo está en diástole. Luego el sístole aquí, vamos a tener el diástole de la aurícula, va a enviar la sangre
al cono arterioso cuando está en diástole y después el cono arterioso, el sístole y ya se va la sangre a las branquias. Pero en los elasmobranquios se tiene una gran ventaja, que estando el corazón dentro de esta cavidad pericárdica, cuando se contrae y tenemos el sístole auricular, se va a hacer vacío en la cavidad y ese vacío expande el ventrículo, además de la expansión normal del ventrículo. Pero solo el sístole auricular va a favorecer el diástole, el diástole ventricular. Y al revés, cuando se contrae el ventrículo, hace vacío en la cámara y eso hace que se expanda la aurícula y se expanda el cono arterioso, ¿sí? Entonces, esta cavidad pericárdica favorece esa mecánica circulatoria dentro del corazón, porque aquí vemos que cuando se contrae el cono arterioso, hace vacío y eso hace que la aurícula se expanda y el ventrículo se expanda. Entonces, esa es una cualidad muy especial que tienen los corazones de los elasmobranquios, que con esa eficiencia, pues la verdad no sé por qué en la evolución se perdió esta cavidad, porque, por ejemplo, hasta donde se conoce, en los aún prevalece esta cavidad. Pero bueno, los esturiones son tan antiguos o más que los mismos tiburones, o por lo menos de los tiburones que tenemos ahora, ¿verdad? Quién sabe cuántos aparecieron y desaparecieron que ni rastro quedaron. O sea, ahorita podemos comparar lo que quedó de los esturiones, que quién sabe cuál es el linaje de esos esturiones, cuánto hubo, cuánto desapareció, que no quedaron ni rastros para poderles seguir la huella evolutiva. Igual con los elasmobranquios, podemos compararlos con los elasmobranquios actuales, ¿verdad? Pero ¿cuántos habrán desaparecido? ¿Cuántos habrán? A lo mejor había elasmobranquios también sin esta cavidad pericárdica y pues de eso no hay huellas, ¿verdad? Para poder encontrar fósiles o cosas que nos puedan orientar de cómo fue la evolución de esta cavidad pericárdica, la evolución de ese sistema. Bien, bien, vamos a dejar esto por acá. Aquí vamos a explicar después el funcionamiento ya de todos estos tipos de corazón. Entonces, hasta aquí estaríamos para, para el examen el martes. Si tienen alguna pregunta de esto. ¿El examen va a ser como la vez pasada? ¿Así Sí, como el mismo método? así de fácil y así de sencillo. Ajá. Bueno, está bien, muchísimas gracias. Vaya, y así como les fue de bien en ese examen, les tiene que ir hasta mejor ahora, porque ahora ya saben cómo es el modo. Ojalá, pues. Ah, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vaya, cualquier duda me pegan un par de teclazos, ya saben, ¿verdad? Sí, 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 muy Vaya, amable. pues que estén muy bien, tengan un buen fin de semana, no se vayan de parranda este fin de semana, hay que estudiar.